Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar la siguiente suma de vectores. Dice, obtener la resultante del siguiente sistema de vectores. Tenemos el primer vector, vector 1, de 90 newtons, con un ángulo de 30 grados. Tenemos el vector 2, 100 newtons, con un ángulo de 120 grados. El vector 3, de 80 newtons, con un ángulo de 225 grados. El vector 4 sería 60 newtons a 323 grados. Bien, lo primero que vamos a desarrollar es nuestro diagrama de cuerpo libre, para lo cual vamos a graficar sobre nuestros ejes Y y X nuestros vectores. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestros ejes. En este caso, yo aquí ya coloqué mi eje Y, y aquí voy a colocar mi eje X. Bien, ahora, de manera arbitraria, yo voy a colocar los vectores en el diagrama. ¿Sí? De manera arbitraria. Esto quiere decir que el primer vector de 90 newtons a 30 grados, voy a colocarlo en esta posición, simulando los 30 grados de inclinación que tiene. Ahí. ¿Sí? E indico la dirección que debe de tener. Esta dirección va en este sentido, indicando que aquí hay un ángulo de 30 grados. Muy bien. Ahora pasemos al vector número 2. El vector número 2 tiene 100 newtons a 120 grados. 100 newtons a 120 grados. Por lo tanto, lo vamos a colocar en esta posición. Sabemos dónde está el ángulo de 90 y nos vamos a desfasar un poco más. Es decir, un ángulo de 30 grados, aparentemente, para completar nuestro vector. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros sabemos que aquí hay un ángulo de 30 grados también. ¿Sí? Puesto que aquí tengo un ángulo de 90 más el de 30 serían 120. Ahora, pasemos al vector 3. El vector 3 tiene un valor de 80 newtons con un ángulo de 225 grados. ¿Sí? Tenemos 80 a 225 y vendría en esta posición. Aquí. Es una posición o un dibujo arbitrario. No estoy tomando medidas exactas. ¿Sí? Aquí tenemos el vector número 3, que sería 80 newtons a 225 grados, lo cual me indica que este vector tiene un ángulo en esta posición, en este cuadrante, de 45 grados. Muy bien. Ahora, vayamos con el vector número 4, 60 newtons a 323 grados. A 323 grados lo voy a colocar en esta posición. Aquí. Aquí. Lo colocamos ahí. Y sabemos nosotros que del vector al eje de las X, si está a 323 grados, nos sobra un ángulo de 37 grados. ¿Sí? Ya tenemos ahí graficados nuestros valores. Este es el método de componentes rectangulares. Recordemos que cada vector está formado por dos
componentes rectangulares. Esto quiere decir que si nosotros encontramos la resultante de esos dos vectores, de esas dos componentes, nos da el vector que tenemos graficado y vamos a encontrarlas. Recordemos entonces que las componentes rectangulares son X y Y, pero para estos vectores. Entonces tenemos la componente en X, Bx, que es igual a B por el coseno del ángulo que tenga. Y tenemos la componente en Y, By, que es igual a B por el seno del ángulo que tenga. ¿Sí? En este caso, como son varios, tengo que encontrar todas las componentes en X y todas las componentes en Y de cada uno de los vectores. Bien, veamos. Aquí tenemos primero la suma de Bx. La suma de Bx. Bx, vamos a tener el vector 1. El vector 1 tenemos un valor de 90 newtons a 30 grados. Entonces, vamos a poner aquí el valor de B, 90 newtons por el coseno de 30 grados. Después, el vector 2. El vector 2 tiene un valor de 100 newtons por el coseno de 120 grados. El vector 3 tiene un valor de 80 newtons por el coseno de 225 grados. Y por último, el vector 4, que tiene un valor de 60 newtons por el coseno de 323 grados. Muy bien. Vamos a encontrar los valores de cada uno con sus respectivos cosenos del ángulo, ¿verdad? Bien, entonces encontramos el primer vector que me dice que son 90 por el coseno de 30. Y este resultado me da 77.94 newtons. 77.94 newtons. El segundo, tenemos 100 por el coseno de 120 grados. 100 por el coseno de 120 grados me da menos 50 newtons. Menos 50 newtons. El tercero, tenemos 80 newtons por el coseno de 225. Y nos da menos 56.56. Aquí tenemos menos 56.56 newtons. Y por último, tenemos 60 newtons por el coseno de 323. Esto nos da 47.91. 47.91 newtons. Muy bien, entonces ahora realizamos la suma de esos vectores, tomando en cuenta los signos de cada uno. ¿Sí? Encontramos la suma de estos vectores. Bien, tenemos aquí
Entonces, tenemos suma de los vectores en X, y entonces la realizamos con su signo 77.94 más menos 50 más menos 56.56 más 47.91. Y esto nos da un resultado de 19.19. 29 newtons. Ese es el valor de la componente X de la resultante. Muy bien. Ahora encontremos el valor de los vectores en Y, de las componentes en Y. Y entonces tenemos aquí vectores en Y. Tenemos de nueva cuenta 90 newtons por el seno de 30 grados. Tenemos 100 newtons por el seno de 120 grados. Tenemos 80 newtons por el seno de 225 grados. Y tenemos 60 newtons por el seno de 323 grados. Encontremos los resultados de esas operaciones y tenemos entonces 90 por el seno de 30 grados. Esto nos da 45 newtons. Tenemos 100 por el seno de 120, 100 newtons por el seno de 120. Esto nos da 86.60 newtons. Tenemos 80 newtons por el seno de 225. Y esto nos da menos 56.56 newtons. Y por último tenemos 60 newtons por el seno de 323. Y esto nos da un valor de menos 36.10. Menos 36.10 newtons. Bien, ahora encontremos la suma de los vectores en Y. Encontremos la suma de los vectores en Y. Por lo tanto, aquí tenemos suma de vectores en Y. Y nos va a dar, tenemos 45 más 86.60 más menos 56.56 más menos 36.10. Y esto nos da un valor de 38.94. ¿Sí? 38.94 newtons. Ojo, ojo, punto muy importante. Como estas son las componentes en X y Y de la resultante, me está diciendo que la componente en X tiene un valor positivo y la componente en Y tiene un valor positivo. Esto quiere decir que en mi diagrama las componentes del vector resultante están quedando X positiva, se encuentra sobre el eje de las X positivas. Y positiva se encuentra sobre el eje de las Y positivas. Quiere decir entonces que el único cuadrante que tiene
X positiva, Y positiva, es el primer cuadrante. Desde aquí yo ya me puedo dar cuenta que mi vector resultante va a quedar en el primer cuadrante. ¿En qué posición? Eso lo vamos a calcular a continuación. Bien, encontremos el valor del vector resultante. Encontremos el valor del vector resultante. El vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de vectores en X, suma de vectores en X elevado al cuadrado, más la suma de vectores en Y elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto quiere decir entonces que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de 19.29 newtons elevados al cuadrado más el valor de la componente en X, que son 38.94. Aquí tenemos 38.94 newtons, también elevados al cuadrado. Recuerda que la raíz cubre todo lo que estamos sumando aquí. Entonces tenemos que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de 19.29 elevado al cuadrado, y esto es 372.10. 372.10 newtons cuadrados, más tenemos 38.94 elevado al cuadrado. Esto nos da 1516.32 también newtons elevados al cuadrado. Nuestro vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de esas cantidades. Tenemos 1516.32 más 372.10. Esto nos da como resultado 1888.42 newtons cuadrados. A ese resultado le obtenemos la raíz cuadrada. Y entonces tenemos la raíz cuadrada de ese resultado y nos da 43.45. 43.45, y en este caso ya son newtons. Ese es el valor que estoy buscando para la resultante, el valor de la resultante, 43.45 newtons. ¿Sí? Ese es mi vector resultante. Ese sería su valor, 43.45. Ahora bien, encontremos la dirección de ese vector, del vector que vale 43.45. Tenemos aquí la dirección como el ángulo que tiene este vector va a ser igual al arco tangente o tangente inversa, tangente a la menos 1, de suma de vectores en Y
entre suma de vectores en X. ¿Sí? Y entonces me va a quedar aquí, ángulo es igual a la tangente inversa de suma de vectores en Y, me da 38.94 newtons entre 19.29 newtons. Esto me queda, ángulo es igual a la tangente inversa de ese valor 38.94 entre 19.29 newtons. Y me da un valor de 2.018. 2.018. Hallo la tangente inversa de 2.018. Y me da un ángulo de 63.64 grados. Ojo, aquí algo muy importante. Me quedó positivo siempre que el ángulo que tengamos aquí, dependiendo el cuadrante en el que encontremos la resultante, siempre que sea positivo, se lo vamos a sumar al ángulo de menor valor en el cuadrante. En este caso, el ángulo de menor valor es de 0. 0 más 63.64, pues el ángulo queda de 63.64 grados. Pero si hubiera quedado negativo, tendríamos que restárselo al ángulo de mayor valor. En este caso, aquí tengo mis ejes, tengo el eje Y y tengo el eje X. Repito, si este valor fuera negativo, tendría que restárselo al ángulo de mayor valor, en este caso sería el de 90 grados. Y entonces el ángulo real me quedaría 90 grados menos 63.64 grados. Y me daría el resultado, 26 punto y fracción. ¿Sí? Ahora bien, es positivo 63.64, se lo vamos a sumar al ángulo de menor valor. En este caso, el ángulo es de 0 grados más 63.64 grados. ¿De acuerdo? Bien, entonces, mi ángulo que estoy obteniendo es 63.64 grados. Y el valor del vector resultante es de 43.45. Por lo tanto, mi vector resultante vendrá con un ángulo de inclinación de 63.64. Vendrá por aquí, ¿verdad? Y tiene un valor de, dijimos, de 43.45. Esto quiere decir que el vector resultante que estoy obteniendo, aquí, a este le pongo vector resultante, debe de tener un ángulo de 63.64, lo cual me dice que aquí hay un ángulo de 33.64 grados. ¿Sí? Y tiene un valor de, según lo que obtuvimos, de 43.45 newtons. 43.45 newtons. Bien. Ese fue nuestro
problema a resolver de componentes rectangulares. Vamos a colocarlo en pantalla completa para que podamos verlo bien. Ahí está.